Mi nombre es Víctor Manuel Bustamante Benítez y esta es la historia. Yo me encontraba laborando en el departamento de noticias de RPC Televisión Canal 4 como el cargo de reportero gráfico o camarógrafo de noticias. Para la época solo habían dos canales privados, que era el Canal 2 y el Canal 4. El departamento de noticias y el Canal 4 quedaban ubicados en el edificio Chesterfield, Caledonia, entre Caledonia y la Avenida Nacional. Yo recuerdo muy bien que el día viernes 31 de julio había llegado al departamento de noticias cotidianamente entre 7:30 y 7:45 de la mañana. Hacíamos la reunión muy temprano con el director de noticias, en esa época era el licenciado Justo Fidel Palacios, que era en ese momento el director del departamento de noticias. Cuando llego todo normal, no había ninguna situación que llamara la atención. Me puse a cargar mis equipos, mi cámara y mi grabadora, porque en esa época se usaba individual, una cámara y una grabadora pesadísima, que casi eran 70 libras entre los dos, o 60 libras entre los dos, calculando más o menos. Mis compañeros Samuel Valdelamar y Rolando Espú se encontraban ya ahí también. Estábamos en el cuarto de camarógrafos, pues sacando los equipos como cotidianamente hacíamos. Ya era un fin de semana, se termina la reunión con los reporteros. En esa época trabajaba el licenciado Julio Miller, el licenciado Manuel Santamaría Llamas, Ciro Ortega, estaba también entre estos René Hernández, y de deporte trabajaban a otros que no recuerdo en este momento. Yo fui asignado a ese día al licenciado Manuel Santamaría Llamas, que se nos dio como misión ir a la Nunciatura Apostólica. En ese momento el arzobispo, en la Nunciatura Apostólica, creo que era Monseñor Laboa, que estaba allí. Íbamos a cubrir un evento y posteriormente íbamos al Ministerio de Educación. Si no me equivoco, teníamos una cita con el ministro de aquella época, que era el doctor Gustavo García de Paredes, que el Ministerio de Educación quedaba en el edificio Poli. Estamos hablando del año 81. Y entonces, pues normal, salimos. Yo utilizaba un radio y también utilizaba Viper. En esa época era la forma de comunicación con nosotros, con los camarógrafos y con los reporteros. Pues que en ese momento salimos normal, todo bien. Como a eso de las 10:45, más o menos, ya a las 11 de la mañana, que ya estábamos terminando nuestra cobertura de la mañana, porque en la tarde teníamos que volver nuevamente a la calle por razones de que teníamos 3 noticieros y había que cubrir el de la mañana, el de la mediodía, el de la noche. Era pesadísimo, la verdad, era un trabajo muy pesado, muy duro. Cuando más o menos golpe de 11 de la mañana recibimos una llamada por radio. Yo recibo la llamada, yo me encontraba en el vehículo. Yo en ese momento, el reportero Manuel Santamaría Llamas íbamos para el departamento de noticias, y nos dieron una llamada que nos dirigiéramos urgente al departamento de noticias. No era una situación normal, porque nosotros teníamos la libertad de reportear, o sea, teníamos libertad de salir, buscar las noticias. En esa época nosotros realmente buscábamos la noticia, no fabricábamos la noticia, no, buscábamos la noticia. Pero bueno, llegamos al departamento de noticias y vimos un poco de una situación medio extraña. Vimos al director de noticias con un grupo de periodistas, si no mal recuerdo, Migdalia Fuentes de Pineda, que era una de las reporteras de planta. En fin, María Julia Puyol, creo que también se encontraba en el departamento de noticias. En fin, eran varios reporteros que estaban agrupados enfrente de lo que se conoce como el teletipo. En ese momento, pues ya yo vi una situación un poco extraña. Le pregunto a la secretaria del Departamento de Noticias, Cecilia Valdelamar,
qué estaba pasando, y en eso me dice, hay una situación, el avión del general Torrijos se ha perdido. En ese momento nosotros no teníamos idea de lo que había pasado, se había perdido, no lo encontraban, no había llegado al destino. En ese momento nos cita el director de noticias, recorta un pedazo del printer del teletipo, porque en esa época el teletipo era un aparato que tiraba noticias constantemente y bueno, una de papel y de papel. La verdad era un tiempo interesante que recuerdo con mucho amor y mucho cariño. En ese momento entramos al departamento de noticias, nos sienta en un sofá que había enfrente del licenciado Palacio. Se encontraba Julio Miller, René Hernández, Santa María, todo el grupo de reporteros, y entonces nos dice, hay una situación, el avión del general cayó. En ese momento pues nos pusimos todos así, nos miramos, y como era un viernes, como quien dice, empieza verdaderamente el trabajo. Vamos a cargar batería, equipo. Cuando ya recibimos la información oficial de la comandancia, se nos cita a la comandancia, vamos a la comandancia. En ese momento yo voy a la comandancia con el director Palacio, Justo Fidel Palacio. Me toca ir con Justo Fidel Palacio. Los otros reporteros salieron con los otros camarógrafos, creo que a diferentes lugares, no recuerdo. Pero sí recuerdo que estábamos en la escalinata de la comandancia en Avenida A, y en ese momento sale el coronel Florencio Flores y nos dice, el general Torrijos ha muerto. Esa fue la primera etapa. Ya cuando nos dijo eso, muchas caras, mucha tristeza. En ese momento pensamos muchas cosas. Yo sinceramente era un joven que solo tenía 19 años, no masticaba en esa época muy bien las cosas, porque a esa edad uno es joven pero sí existía cierta madurez, de entender en ese momento lo que estaba sucediendo. Entonces termina la conferencia en la escalinata, salen los oficiales, entre esos sale en ese tiempo mayor Alexander, me acuerdo perfectamente bien, el general Paredes, que en ese momento era coronel, el coronel Florencio Flores, en fin, una serie de militares, y pues con lágrimas en los ojos nos dicen que efectivamente el avión del general había caído y que ya lo habían localizado en la localidad del Cerro Marta, a casi 1,5 kilómetros, 2 kilómetros de la comunidad de Coclecito. El avión había caído. En ese momento pues salimos de la comandancia y comenzamos en el departamento a reunirnos, a hacer las conexiones, a ver quiénes iban a Coclé, al aeropuerto, a viajar para ver el tema pues de quiénes iban a ir a subir al cerro. Yo me recuerdo que en esa época, en ese momento llovía mucho. Quiero aclarar de que esta noticia se dio más bien por los primeros que dieron la noticia en el teletipo. Fue la cadena acá en F, recuerdo de F perfectamente bien, que era una agencia de noticias española que tenía muchos vínculos en todos los países del mundo, y para nosotros fue extraño que fue la primera agencia de noticias que se enteró. Ni siquiera en Panamá los canales se habían enterado de lo que había sucedido. Bueno, en fin, comenzamos a hacer recorridos, íbamos a diferentes lugares. Después de la comandancia nos fuimos a la presidencia. En ese momento el presidente de la República era el doctor Aristides Royo. Si más bien recuerdo, era el doctor Aristides Royo, que estaba en la presidencia, y en ese momento pues ya nosotros bueno, comenzamos a ubicarnos, a buscar información, entrevistas, en fin. Esa es la primera parte de lo que sucedió. Ahora, después de ese día, viene la parte pues de que me toca ir, pues soy asignado de una forma que me honraron, pues ir a cubrir una noticia tan importante que era subir al Cerro Marta. Eso lo hice con el licenciado René Hernández.